Recibí un mensaje anónimo que decía, tu esposa no es quien crees que es, revisa la lista de invitados. Mi esposa viajó para reunirse con su amante en un resort, pero actué rápido, y planeé mi venganza. La casa se sentía extrañamente tranquila. Historia después de que Megan se fuera, siempre se sentía así cuando salía de viaje, pero ese día, la sensación era diferente. Me acababa de sentar con una taza de café, preparándome para calificar algunos exámenes, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Esperando que fuera Megan avisándome que había llegado al aeropuerto, lo tomé sin dudar. Pero el mensaje no era de Megan, era de un número desconocido. El texto decía, tu esposa no es quien crees que es. Revisa la lista de huéspedes del Hotel Palmer. Miré fijamente la pantalla, confundido. Lo primero que pensé fue que tenía que ser algún tipo de estafa o broma. La gente recibe mensajes raros todo el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, había algo en la redacción que me inquietaba. Sentí una opresión en el pecho, y me encontré leyéndolo una y otra vez. Dejé el teléfono e intenté volver a concentrarme en calificar, pero las palabras persistían, resonando en mi cabeza. ¿Qué significaban? ¿Por qué alguien me enviaría esto? Me dije a mí mismo que lo olvidara. Megan era mi esposa, la mujer a la que había amado y en la que había confiado durante más de una década. No había razón para tomar esto en serio. Aún así, mi mente no podía dejarlo pasar. Pensé en esa mañana, en cómo había pasado tiempo extra maquillándose y empacando cuidadosamente esa lencería que yo le había comprado. Era normal, ¿no? A la gente le gusta verse bien cuando viaja. Pero luego estaba el perfume. Ella nunca usaba ese perfume, a menos que fuera para algo especial. Para el tercer examen, me di cuenta de que había leído la misma respuesta 3 veces, y no podía recordar ni una sola palabra. Frustrado, aparté los papeles y agarré mi teléfono de nuevo. Esta vez, busqué el nombre del mensaje, el Hotel Palmer. El hotel estaba en Chicago, donde se suponía que sería la conferencia de Megan. El estómago se me revolvió mientras navegaba por su sitio web, y encontraba una sección para buscar registros de eventos. Dudé antes de escribir, Cumbre de Educadores de Chicago, Megan Wilson. Hice clic en enviar y esperé, sintiendo que los segundos se estiraban hasta convertirse en una eternidad. Cuando la pantalla cargó, decía, no se encontraron asistentes que coincidan con su búsqueda. Miré las palabras, convencido de que había cometido un error. Verifiqué la ortografía y lo intenté de nuevo. Aún nada. La sensación de inquietud que había estado reprimiendo comenzó a solidificarse, convirtiéndose en algo más pesado. Abrí nuestro calendario digital compartido y me desplacé hasta las fechas de la conferencia de Megan. La entrada estaba allí, tal como lo habíamos discutido, pero debajo de ella, marcado en un color diferente, había otro evento, Proyecto Especial AIM. AIM. Las iniciales me resultaban familiares. Y entonces me di cuenta, Adam Reeves, el nuevo profesor de educación física con el que Megan había estado trabajando en un programa interdisciplinario. Mis manos comenzaron a temblar mientras repasaba los últimos meses, Megan quedándose hasta tarde en la escuela para calificar proyectos, ropa nueva que no coincidía del todo con su estilo habitual, y cómo había empezado a mantener su teléfono inclinado lejos de mí cuando enviaba mensajes de texto. Me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado. Tenía que haber una explicación razonable. Pero la duda ya había empezado a filtrarse, y no me dejaría descansar. Sin darme cuenta del todo de lo que estaba haciendo, caminé hacia la oficina de Megan. No estaba buscando nada específico, solo algo para confirmar que estaba equivocado, que el mensaje era una broma cruel. Busqué en su escritorio y en los cajones, y no encontré nada más que planes de lecciones y trabajos de arte de los estudiantes. Entonces noté un libro de texto de arte en el estante, con un trozo de papel asomando entre las páginas. Lo saqué y lo desdoblé. Las palabras eran inconfundibles, escritas con la letra descuidada de Adam, no puedo esperar por nuestra escapada especial. Eres mi musa y mi pasión. Mis manos temblaban mientras sostenía la nota, y mi pecho se apretaba con una mezcla de ira e incredulidad. Me dejé caer al suelo, aferrando el papel. Todo parecía derrumbarse a la vez. Quería decirme a mí mismo que no era verdad, pero ahí estaba, devolviéndome la mirada en blanco y negro.
Me quedé allí sentado durante lo que parecieron horas, aferrando esa nota. Mi mente estaba acelerada, tratando de encontrarle sentido. Una parte de mí quería creer que había algún error, alguna explicación inocente para lo que acababa de encontrar. Pero en el fondo, sabía la verdad. Ese mensaje, la búsqueda del hotel, y ahora esta nota, todo pintaba un cuadro que no podía ignorar. Cuando finalmente me levanté, mis piernas se sentían inestables. Volví a colocar la nota en el libro y lo regresé al estante, como si ponerlo de vuelta pudiera hacerlo desaparecer. Pero el peso en mi pecho me decía que no lo haría. Necesitaba más pruebas antes de confrontar a Megan. Si me equivocaba, y rezaba por estarlo, nunca me perdonaría por acusarla sin conocer la historia completa. Agarré mi computadora portátil y me senté en la mesa de la cocina. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre las teclas. Ni siquiera estaba seguro de qué estaba buscando, pero sabía que tenía que empezar por algún lado. Lo primero que pensé fue revisar el correo electrónico de Megan. Compartíamos las contraseñas de nuestras cuentas, siempre había sido un punto de confianza entre nosotros. Inicié sesión, con el corazón palpitando, y rápidamente hojeé su bandeja de entrada. Nada inusual destacaba, correos de trabajo, boletines informativos, recibos de compras en línea, todo perfectamente normal. Por un momento, sentí una pequeña ola de alivio. Tal vez estaba equivocado después de todo. Entonces noté la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla. Por impulso, escribí Adam. Docenas de correos aparecieron de inmediato. La mayoría eran relacionados con el trabajo, actualizaciones sobre su proyecto conjunto, horarios para reuniones, y recordatorios sobre fechas límite. Pero un correo, enterrado en medio de la lista, me llamó la atención. Era de Adam y no tenía asunto. Hice clic en él. El mensaje era corto, pero me golpeó como un puñetazo en el estómago. Lo de anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo esperar por nuestra pequeña escapada. Cerré la computadora portátil y me recosté en mi silla, mirando al techo. Mi mente era una tormenta de ira, tristeza e incredulidad. Cada vez que intentaba convencerme de que no era cierto, algo más lo confirmaba. Pensé en llamarla en ese mismo momento, pero, ¿qué se suponía que debía decir? Hola, revisé tu correo y descubrí que me estás engañando. No, necesitaba mantener la calma y averiguar mi siguiente paso. Decidí indagar más a fondo. Abrí las redes sociales de Adam. Su perfil era público, lleno de selfies en el gimnasio, frases motivacionales, y alguna publicación ocasional sobre el trabajo. Pero entonces vi una publicación de apenas el día anterior, rumbo a la costa para un poco de inspiración muy necesaria. No puedo esperar para recargar energías en Oceanana Resort. El estómago se me retorció. Oceanana Resort. No era cualquier hotel, era un lugar de lujo frente a la playa a 3 horas de distancia. Megan y yo habíamos hablado de ir allí durante años, pero nunca pudimos justificar el gasto. Seguí desplazándome por sus publicaciones, y cada una hacía crecer mi ira. Entonces vi un comentario de alguien llamada Emily. Su foto de perfil era una foto familiar sonriente, y su comentario decía, que tengas un gran viaje. Desearía poder ir, pero mamá me necesita esta semana. Un clic rápido en el perfil de Emily reveló todo lo que necesitaba saber. Ella era la esposa de Adam. Me recosté en mi silla, mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. Megan y Adam no solo estaban teniendo una aventura, estaban planeando esto juntos. Una escapada en un resort que soñábamos visitar, mientras la esposa de Adam pensaba que él estaba en un viaje en solitario. La realidad me golpeó como una ola fría. Esto no era solo un error del momento o un lapso de juicio. Era deliberado, planeado. Habían estado mintiendo a todos a su alrededor. Cerré la computadora y me froté las sienes, tratando de reprimir la ira que amenazaba con abrumarme. No podía confrontarla todavía, no sin saberlo todo. Necesitaba ayuda, alguien que pudiera mantenerme con los pies en la tierra y ayudarme a averiguar qué hacer a continuación. Sin pensarlo, tomé mi teléfono y marqué a Sara. Jack, ¿qué pasa?, preguntó ella, con la voz llena de preocupación. Necesito tu ayuda,
dije, y mi voz se quebró. ¿Puedes venir? Por supuesto. Estaré allí en 10 minutos. Mientras la esperaba, no podía sacudirme la sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No estaba seguro de cómo, pero sabía una cosa con certeza: no iba a dejar que Megan y Adam se salieran con la suya. Sara llegó exactamente cuando dijo que lo haría, entrando con la llave de repuesto que le había dado hace años. Cuando entró a la cocina y me vio sentado allí, rodeado de papeles y mi computadora portátil, su expresión cambió de preocupación a determinación. Jack, ¿qué está pasando?, preguntó, sacando una silla frente a mí. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Mi voz temblaba mientras le contaba sobre el mensaje de texto, los resultados de la búsqueda de la conferencia inexistente de Megan, la nota que había encontrado, y el correo electrónico de Adam. Incluso le mostré la publicación de Adam en redes sociales sobre el Oceanana Resort. Para cuando terminé, el rostro de Sara era una mezcla de ira e incredulidad. No puedo creer esto, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero honestamente, no estoy completamente sorprendida. Eso me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Ella dudó antes de responder. Hace unas semanas, vi a Megan en un café en la ciudad. Estaba con Adam. Se veían cercanos. No quise sacar conclusiones precipitadas, así que no dije nada. Pero ahora, con todo lo que me estás contando, Jack, creo que han estado planeando esto por un tiempo. Sus palabras se sintieron como otro golpe en el estómago, pero asentí. Eso es lo que temo. Y no puedo simplemente dejarlo pasar. Necesito saber la verdad, Sara. Toda la verdad. Ella se inclinó hacia adelante, con voz firme. Está bien, entonces, ¿cuál es el plan? No puedes simplemente sentarte aquí y esperar que confiesen. Necesitas pruebas. Dudé, sintiéndome en conflicto. Ya he encontrado tanto. ¿Realmente necesito más? ¿Y si simplemente la confronto cuando regrese? No, dijo Sara, sacudiendo la cabeza. Si esperas, lo negarán todo. Necesitas confrontarlos ahora, mientras creen que están a salvo. Ella tenía razón. Por mucho que odiara la idea de espiar a Megan, no podía dejar que sus mentiras continuaran. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Sara sacó su teléfono, y sus dedos volaron por la pantalla. Primero, confirmemos que están en el resort. Hay aplicaciones que pueden rastrear la ubicación de alguien si tienes acceso a su teléfono. ¿Conoces la información de inicio de sesión de Megan? Asentí a regañadientes. Sí, pero, ¿estás segura de esto? ¿No es una invasión de la privacidad? Jack, dijo Sara, mirándome directamente a los ojos, ella es la que rompió tu confianza. Tienes todo el derecho de saber qué está pasando. Sus palabras golpearon fuerte, pero me dieron el empujón que necesitaba. Le di los detalles de inicio de sesión, y en cuestión de minutos, tenía la ubicación de Megan en su tableta. Un punto parpadeante apareció en el mapa, justo en Oceanana Resort. Eso lo confirma, dijo Sara, recostándose. Ella está allí ahora. La pregunta es, ¿cómo quieres manejar esto? Me senté en silencio por un momento, mirando el mapa. Mi ira burbujeaba justo debajo de la superficie, pero no quería actuar impulsivamente. Quiero confrontarla, dije finalmente. Cara a cara. Pero no puedo hacerlo solo. No lo harás, respondió Sara sin dudar. Iré contigo. Reservaremos una habitación en el resort, apareceremos, y los tomaremos por sorpresa. Pero tenemos que ser inteligentes con esto. Si entras gritando y atacando, solo se convertirá en una pelea a gritos. Necesitas mantener la compostura, pase lo que pase. Asentí, agradecido de tenerla a mi lado. Hagámoslo. Las siguientes horas fueron un borrón de preparación. Sara reservó la habitación a su nombre para evitar sospechas, y empacamos algunos elementos esenciales para el viaje. Antes de irnos, configuré mi teléfono para grabar la confrontación. No sabía cómo usaría las imágenes, pero quería estar listo para cualquier cosa.
Mientras conducíamos hacia el resort, mis emociones estaban por todas partes. Ira, dolor, traición, todas estaban ahí, arremolinándose juntas en una tormenta de la que no podía escapar. Pero debajo de todo eso, había una sombría determinación. Ellos pensaban que eran intocables, que sus mentiras permanecerían ocultas. Pero estaban equivocados. Para cuando entramos en la entrada del resort, el sol se estaba poniendo, proyectando un brillo dorado sobre la inmaculada fachada blanca. Se veía hermoso, pacífico, completamente en desacuerdo con el caos que sentía por dentro. Sara puso una mano tranquilizadora en mi brazo mientras salíamos del auto. Recuerda, dijo, con voz firme, solo somos una pareja normal aquí para una escapada de fin de semana. Actúa natural, y no dejes que te vean venir. Asentí, forzando una expresión de calma en mi rostro. El plan estaba en marcha, y no había vuelta atrás. Mientras caminábamos hacia el vestíbulo y nos registrábamos, no pude evitar mirar alrededor, medio esperando ver a Megan y Adam descansando junto a la piscina o compartiendo una bebida en el bar. Pero aún no estaban allí. Nos dirigimos a nuestra habitación, y Sara inmediatamente comenzó a configurar un pequeño dispositivo de grabación apuntando hacia el pasillo. Esto captará a cualquiera que entre o salga de su habitación, explicó. Ahora, esperamos. Me senté en el borde de la cama, con los puños apretados. La espera fue la parte más difícil. Cada segundo se sentía como una eternidad, pero sabía que era necesario. No tuvimos que esperar mucho. Alrededor de las 9 de la noche, unas voces resonaron débilmente por el pasillo, risas, coqueteos. Supe al instante que eran ellos. Sara me miró, con expresión seria, y susurró, ¿estás listo? No lo estaba, pero asentí de todos modos. Salí al pasillo, con Sara siguiéndome unos pasos atrás, y su teléfono posicionado sutilmente para grabar. Las voces se hicieron más fuertes a medida que me acercaba a su puerta, y mi corazón latía más fuerte con cada paso. Habitación 714. Su habitación. Respiré hondo y llamé firmemente. Las risas se detuvieron. Por un momento, hubo silencio, seguido por el sonido de pasos. Luego la puerta se abrió, y allí estaba ella, Megan, parada en una bata de seda, con el cabello despeinado y las mejillas sonrojadas. Sus ojos se abrieron de par en par tan pronto como me vio. ¿Jack? Tartamudeó, agarrando el marco de la puerta. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Detrás de ella, Adán apareció, sin camisa y luciendo igual de atónito. El color desapareció de su rostro en el momento en que me vio. ¿Sorprendidos? Pregunté, manteniendo la voz tranquila a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Pensé en unirme a ustedes para esta pequeña escapada. Megan abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Sus manos temblaban mientras intentaba cerrar la puerta, pero di un paso adelante, forzándola a abrirse lo suficiente para dejar claro mi punto. Ni siquiera lo pienses, dije, con un tono más afilado ahora. Vamos a hablar. Los tres. Adam finalmente encontró su voz, aunque era inestable en el mejor de los casos. Jack, hombre, esto no es lo que parece. No pude evitar reírme, un sonido corto y amargo. Ah, ¿en serio? Porque parece que mi esposa y su compañero de trabajo están teniendo una aventura. Por favor, ilumíname si me he equivocado. Megan intentó interponerse entre nosotros, con las manos levantadas en un gesto apaciguador. Jack, por favor, hablemos de esto en privado. Negué con la cabeza, y mi exterior tranquilo se agrietó lo suficiente para dejar escapar algo de la ira. ¿En privado? ¿Cómo han sido tan discretos con su pequeña cita aquí? No, Megan, tú no puedes controlar esta conversación. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Podía ver los ojos de Megan moviéndose hacia el pasillo, probablemente preguntándose si alguien más podía oírnos. Fue entonces cuando Sara apareció a la vista, con su teléfono aún grabando. No se preocupen, dijo, con voz fría. Tenemos toda la privacidad que necesitamos. El rostro de Adam se tornó de un tono rojo intenso. ¿Estás grabando esto? ¿Estás loca? No,
dije, girándome para enfrentarlo directamente. Pero diría que reservar una habitación con la esposa de otro hombre es un movimiento bastante audaz. Dime, Adam, ¿cómo se siente traicionar no solo a tu esposa, sino también a una compañera de trabajo? Él no respondió. En cambio, miró a Megan como esperando que ella interviniera y lo defendiera. Pero Megan estaba congelada, con el rostro pálido y los ojos llenándose de lágrimas. Jack, comenzó ella, con la voz quebrada. Yo no quise que esto llegara tan lejos. Di un paso atrás, sacudiendo la cabeza. ¿No quisiste que llegara tan lejos? ¿Esa es tu excusa? ¿Siquiera te escuchas a ti misma? Ella extendió la mano como para tocarme, pero me aparté. No lo hagas, dije fríamente. No puedes hacerte la víctima aquí, Megan. Tú tomaste esta decisión. Por un momento, ninguno de nosotros habló. El peso de la situación nos aplastaba a todos, sofocante e ineludible. Entonces Sara rompió el silencio. Saben, dijo, dirigiéndose a ambos, esto no se trata solo de ustedes dos. Han lastimado a mucha gente con su egoísmo. A Jack, obviamente. A la esposa de Adam, Emily. Y no olvidemos a sus estudiantes, que confían en ustedes como modelos a seguir. Los han traicionado a todos. Megan se estremeció ante eso, y sus lágrimas finalmente se derramaron. Adam, por otro lado, frunció el ceño. Esto es ridículo. Ya dejaron claro su punto. Ahora lárguense. Di un paso más cerca de él, bajando la voz a un tono bajo y gélido. Tú no me dices qué hacer. Te has estado acostando con mi esposa, mintiéndole a la tuya, ¿y crees que puedes dictar cómo termina esto? Ni lo sueñes. Él retrocedió, y su valentía se desmoronó. Megan sollozaba en silencio, cubriéndose la cara con las manos, mientras Sara continuaba grabando. Terminé aquí, dije finalmente, con la voz firme a pesar de las emociones que amenazaban con abrumarme. Ustedes dos pueden averiguar qué sigue para ustedes. Pero no se equivoquen, esto no ha terminado. Enfrentarán las consecuencias de sus acciones, de una forma u otra. Con eso, me di la vuelta y me alejé, con Sara siguiéndome de cerca. Al entrar en el ascensor, sentí el peso de la confrontación asentarse sobre mí. No era el cierre que quería, pero era un comienzo. Por primera vez en horas, me permití respirar hondo. Megan y Adam habían sido expuestos. Las mentiras se estaban desmoronando, y aunque el camino por delante era incierto, una cosa estaba clara, ya no iba a dejar que ellos controlaran la narrativa. El viaje en el ascensor de regreso a nuestra habitación fue silencioso. Sara no dijo mucho, pero no necesitaba hacerlo. Su sola presencia me mantenía firme, una seguridad silenciosa de que no había imaginado el desastre en el que se había convertido mi vida. Tan pronto como estuvimos de vuelta en la habitación, me entregó una botella de agua y dijo, «Tómate un momento, Jack. Hiciste lo que tenías que hacer». Me senté en el borde de la cama, mirando el agua en mi mano. Mi mente repetía la confrontación en bucles interminables, la conmoción en el rostro de Megan, la ira en la voz de Adam, las lágrimas. Debería haberse sentido como una victoria, pero no fue así. Aún no. Esa noche, el sueño no llegó fácil. Seguía esperando un golpe en la puerta, tal vez Megan suplicando perdón, o Adam tratando de intimidarme para que guardara silencio. Pero el pasillo permaneció tranquilo, y finalmente, el agotamiento ganó. A la mañana siguiente, comenzaron las repercusiones. Empezó con un mensaje en mi teléfono de Emily, la esposa de Adam. Ella había visto un clip de la confrontación grabado por Sara, quien lo compartió en privado con ella. Las palabras de Emily fueron cortas y devastadoras, gracias por mostrarme la verdad. He estado ciega por demasiado tiempo. Lo voy a dejar. Miré el mensaje durante mucho tiempo, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y culpa. Yo no fui quien rompió su matrimonio, pero mis acciones habían ayudado a exponerlo. Megan, sin embargo, no estuvo tan tranquila. Alrededor de las 10 de la mañana, recibí una llamada de ella. Dejé que se fuera al buzón de voz. Su voz era temblorosa, casi desesperada. Jack, por favor, sé que me equivoqué, pero ¿podemos hablar?
¿Solo nosotros? Por favor, no hagas esto peor de lo que ya es. No respondí. No estaba listo para escuchar sus excusas ni sus súplicas. La verdadera tormenta golpeó cuando Sara subió la grabación completa de la confrontación a su cuenta privada, haciéndola accesible para aquellos que habían sido afectados. En cuestión de horas, el vídeo comenzó a difundirse. Padres, estudiantes, y miembros de la facultad de nuestra escuela se enteraron, y las reacciones fueron rápidas. Para la tarde, mi teléfono no paraba de vibrar. Llegaban mensajes de colegas, amigos, e incluso estudiantes. La mayoría eran de apoyo, expresando conmoción por lo que Megan y Adam habían hecho, y admiración por cómo lo había manejado yo. Pero hubo algunos que me acusaron de ir demasiado lejos, de ventilar asuntos privados de manera pública. Un mensaje destacó, el del director Rollers. Quería que fuera a una reunión para discutir el vídeo y sus implicaciones para la escuela. Esa reunión ocurrió al día siguiente. Cuando entré en su oficina, Rollers no perdió tiempo en formalidades. Cruzó las manos sobre el escritorio y dijo, Jack, he visto el vídeo. Esto no tiene precedentes, por decirlo menos. La junta escolar ya está involucrada. Asentí, sintiendo que el estómago se me retorcía. Lo entiendo. Se recostó en su silla, estudiándome. Te conozco desde hace mucho tiempo, Jack. Eres uno de los mejores maestros que tenemos. Pero esta situación nos afectará a todos. Podía escuchar el peso en su voz, la cuerda floja por la que caminaba. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Rollers suspiró. Habrá una investigación formal. Es probable que Megan y Adam enfrenten medidas disciplinarias, posiblemente el despido. En cuanto a ti, no veo ninguna razón para que la Junta tome medidas en tu contra, pero necesitarán escuchar tu versión de la historia. La reunión de la Junta escolar se fijó para la semana siguiente. Hasta entonces, traté de mantener mi enfoque en mis estudiantes y en el trabajo que siempre había sido mi ancla. Pero no fue fácil. Cada vez que entraba a la sala de profesores o al pasillo, sentía las miradas y escuchaba los susurros. Megan y Adam no se presentaron a la escuela esa semana, se corrió la voz rápidamente de que habían sido puestos en licencia administrativa pendiente de la investigación. En casa, el silencio era ensordecedor. Había movido la mayoría de las pertenencias de Megan a la habitación de invitados, evitando sus fotos y sus cosas como si fueran minas terrestres. Cada recordatorio de ella se sentía como reabrir una herida que intentaba cerrar desesperadamente. Para cuando llegó la reunión de la junta escolar, estaba listo para exponerlo todo abiertamente. Entré en esa habitación con la cabeza en alto, listo para decir la verdad, sin importar el costo. La reunión de la junta escolar fue agotadora. Sentado allí, relatando cada detalle del desastre que Megan y Adam habían creado, me sentí como si estuviera caminando por una cuerda floja. De un lado estaba mi reputación profesional, del otro, el peso emocional de las últimas semanas. Pero cuando terminó, salí con la cabeza en alto. La junta falló a mi favor, mantendría mi puesto. Megan y Adam, sin embargo, fueron puestos en licencia indefinida, y los rumores sugerían que sus transferencias ya estaban en proceso. Debería haberse sentido como una victoria, pero en cambio, se sintió como el final de algo. Durante las siguientes semanas, la vida en Meadowbrook no volvió a la normalidad, cambió hacia algo nuevo. A donde quiera que iba, la gente se detenía para ofrecer su apoyo. Los padres de los estudiantes me daban la mano en el supermercado, los colegas me apartaban en el pasillo, diciéndome que admiraban cómo había manejado las cosas. Incluso algunos de mis estudiantes se me acercaron, con palabras llenas de una especie de asombro que me hizo darme cuenta de cuán atentamente habían estado observando. Pero también hubo otros momentos, más complicados. Megan y Adam se convirtieron en parias casi de la noche a la mañana. Escuchaba susurros en la ciudad sobre cómo Megan intentó ser voluntaria en el centro de artes local y fue rechazada cortésmente. Adam, por lo que deduje, se había vuelto irascible y errático, llegando incluso a tener una pelea a gritos con un padre en una cafetería. Luego estaba la propia Megan. Se mudó de nuestra casa poco después de la reunión, dejando atrás solo algunos artículos personales por los que dijo que volvería. De vez en cuando, la vislumbraba por la ciudad, caminando rápido, evitando el contacto visual,
con los hombros encorvados como si tratara de desaparecer. Una vez, incluso intentó acercarse a mí en el estacionamiento de la escuela, pero me di la vuelta y me alejé antes de que pudiera decir una palabra. Era difícil no sentir algo de lástima por ella, pero cada vez que recordaba la traición, las mentiras y el dolor, esa lástima se desvanecía. En cuanto a mí, me volqué en el trabajo. El equipo de ciencias, mis estudiantes, se convirtieron en mi enfoque. Noches tarde en el laboratorio, ideando proyectos, preparándonos para la competencia nacional, eso me dio un propósito. Y entonces, en medio de todo, llegó el correo electrónico que cambió todo. Una escuela magnet de ciencia y tecnología en otro estado había visto la cobertura de noticias locales sobre el asunto y mi papel en su manejo. Se pusieron en contacto con una oferta, un puesto docente prestigioso, mejor paga, y la oportunidad de trabajar con algunas de las mentes jóvenes más brillantes del país. Al principio, no sabía qué hacer. Millbrook era mi hogar, y la idea de irme se sentía desalentadora. Pero a medida que pasaban los días, la idea comenzó a sentirse como un nuevo comienzo, una forma de dejar atrás el dolor, y construir algo nuevo. Acepté. Las semanas previas a mi mudanza fueron agridulces. Mis estudiantes me organizaron una fiesta sorpresa en el laboratorio, presentándome un álbum de recortes de recuerdos de mi tiempo en la escuela. Los padres organizaron una manifestación en mi honor, llamándome un modelo de integridad. Incluso el director Rollers, un hombre no conocido por sus demostraciones emocionales, me dio un firme apretón de manos y me dijo que nunca olvidaría el impacto que había tenido. Pero no todas las despedidas fueron fáciles. La noche antes de irme, Megan apareció en la casa. Casi no abrí la puerta, pero algo me dijo que debía hacerlo. Ella estaba allí parada, viéndose más pequeña de lo que jamás la había visto, sosteniendo una caja con las últimas cosas que había dejado. ¿Puedo pasar?, preguntó vacilante. Me hice a un lado, observando mientras ella se movía por la casa como un fantasma, con los dedos rozando paredes y muebles familiares. Cuando terminó de reunir sus cosas, se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Jack, dijo suavemente, sé que no merezco nada de ti, pero necesito preguntar. ¿Hay alguna posibilidad, alguna en absoluto, de que puedas perdonarme? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas de arrepentimiento. Por un momento, pensé en todos los años que habíamos pasado juntos, los recuerdos, la vida que habíamos construido. Pero luego pensé en las mentiras, la traición, y la forma en que se había burlado de mí a mis espaldas. Lo siento, Megan, dije, con voz estable pero firme. La confianza es algo que tienes que elegir todos los días. Y tú elegiste a Adam. No puedo darte lo que estás pidiendo. Sus lágrimas se derramaron, pero asintió. Lo entiendo, susurró, dándose la vuelta para irse. Antes de que saliera por la puerta, le entregué una carta que había escrito. Espero que esto te ayude a seguir adelante, dije. A la mañana siguiente, mientras cargaba la última caja en mi auto, miré el vecindario por última vez. Mis estudiantes y colegas se habían reunido para despedirme, y sus sonrisas y buenos deseos me llenaron de una sensación agridulce de gratitud. A lo lejos, vi a Megan observando desde su auto. Nuestros ojos se encontraron brevemente, y luego ella se alejó. Mientras entraba a la autopista, con mi Millbrook desvaneciéndose en mi espejo retrovisor, sentí que el peso de los últimos meses se levantaba. El camino por delante estaba abierto, lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza.